Influencia. 63-11-30. Predicado el sábado por la mañana, el 30 de noviembre de 1963 en el Hotel Cacta en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 33 minutos. Me alegra estar aquí esta mañana para esta excelente reunión, especialmente para los jóvenes, ya que entiendo que este servicio está dedicado a los jóvenes de Shreveport. Es un momento muy especial en mi vida, y un momento memorable, o mejor dicho, un momento especial, poder dirigirme a los chicos y chicas que estarán mañana, si es que hay un mañana. Así que estamos felices por esto. ¿Cuántas denominaciones diferentes están representadas aquí esta mañana en este pequeño grupo de personas? Diría, metodistas, levanten la mano. Acabo de oírlo decir que era de denominaciones. Muy bien. Bautistas, levanten la mano. Bien. Presbiterianos. Miren. Luteranos. Pentecostales. Nazarenos. Peregrinos de santidad. Cualquier otra denominación que no haya mencionado, levanten la mano. Me pregunto si hay católicos aquí, a ver si levantan la mano. Sí. ¿Habrá algún judío ortodoxo? A ver si levanta la mano. Muy bien, señor. A veces, creo, hace poco, en la última reunión, tuvimos a uno de los rabinos presentes, de la Iglesia Ortodoxa Judía, que es realmente la madre de todo esto. Ella dio a luz al niño, la Iglesia Ortodoxa dio origen a la Iglesia Cristiana. Del judaísmo surgió el cristianismo. Así que nos alegra mucho verlos representados aquí esta mañana, de su iglesia y su postura. Y ciertamente creo esto, que si Dios viniera hoy, no haría esa pregunta. Si todos fuéramos esta mañana, solo se llevaría a los que estuvieran listos para ir. Hace 3 años, trabajaba como ganadero. Y estuve allí hace unos meses, de nuevo, junto a la entrada, con algunos hermanos que veo sentados aquí esta mañana. El hermano Welch Evans y el hermano Banksworth, de mi iglesia en Jeffersonville, pasamos por este paso del que tanto he hablado. Y me sentaba allí muchas mañanas, cuando arreaban el ganado desde la asociación, adentraban su ganado en el bosque Arapaho. La asociación Hereford del río Troublesome pasta en el bosque de esta orilla del río Troublesome, que se llama la bifurcación este. Y luego está la bifurcación oeste del río Troublesome, y el alto río Troublesome pasta en esa orilla. 4 y ahora, si su rancho produce, creo, 2 pacas de heno al año, puede inscribir una vaca por cada 2 pacas. Y, claro, la Cámara de Comercio tiene su marca y la cantidad de ganado que ésta maneja, o su rancho. Y el guardabosques tiene que estar presente para contar el ganado a medida que ingresa. Y luego debe revisarlo y ver qué marcas se ingresan. Y solo se puede ingresar un Hereford pura sangre genuino, porque pertenece a la asociación Hereford. Solo un Hereford registrado, por los toros, y tantos toros para tantas vacas, etc. Tiene que ser así para mantener el pedigrí del ganado. Y debe ser un Hereford registrado para ingresar. 5 y, ¿sabes? Observé al guardabosques mientras contaba el ganado al entrar, comprobándolo. Nunca, que yo sepa, miró ni examinó una marca. Había muchas marcas al entrar, como la de Grimes, la de Diamond Bar, la nuestra era la de Turkey Track, y luego la de Tripod, y diferentes marcas que entraron en ese bosque. Nunca se fijó en qué marca tenían, pero revisó cada oreja para asegurarse de que la etiqueta de sangre estuviera allí. Solo un Hereford pura sangre podía entrar. 6 y he pensado muchas veces. Así será en el juicio. Él nunca mirará nuestra marca, seamos presbiterianos, metodistas, bautistas o lo que seamos, o pentecostales. Pero sí buscará la marca de sangre, la señal. Eso es lo que nos aceptará, porque nada puede entrar en la gloria sin estar bajo la sangre. Una marca de sangre, que demuestra que hemos aceptado lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Mira, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, somos un fracaso total. De ninguna manera. Cuando el hombre pecó, cruzó el abismo entre él y Dios, y se fue, no había vuelta atrás. Pero Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto. Y ese sustituto hoy, por nosotros, es Jesucristo. Solo eso, la sangre de su Hijo, reconocerá a Dios cuando llegue ese momento. 7 Ahora estamos disfrutando mucho en el tabernáculo de la vida. Anoche tuvimos un tiempo glorioso al ver al Espíritu Santo obrar entre nosotros. Y todos estamos esperando eso. Cada persona busca saber de dónde viene, qué hace aquí y a dónde va después de esto. Se han escrito muchos libros excelentes. Acabo de leer algunos libros excelentes en mi vida sobre la filosofía humana y otras cosas. Pero, por muy buenos que sean esos libros, solo hay un libro que puede decirte de dónde vienes, qué eres y a dónde vas, y ese es este libro, la Biblia.
y la palabra es Dios. Creemos en ese libro, y eso es lo que queremos defender hoy. Y promete que se nos dará a conocer quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hace poco leía un artículo del movimiento Anderson de la Iglesia de Dios, escrito por un historiador. Creo que fue no recuerdo exactamente qué época. Fue varios cientos de años después de la muerte de Cristo. Un misionero llegó a Inglaterra, que entonces se llamaba Angleland. Intentaba convertir al rey de Inglaterra al cristianismo. Estaban sentados junto a una gran chimenea. Las luces del fuego iluminaban el patio, como lo llamaríamos hoy. El santo intentaba convertir al rey al cristianismo. Un pequeño gorrión voló hacia la luz, dio vueltas a través de ella y volvió a la oscuridad. Y creo que todo lo que sucede es para la gloria de Dios. Creo que Él nos prometió que haría que todo obrara para bien de quienes lo amaban. Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 9 Y el santo preguntó, ¿de dónde vino y a dónde fue? Vino de lo desconocido y regresó de la misma manera. Y el santo dijo, esta Biblia nos plantea la misma pregunta. ¿De dónde venimos de lo desconocido y a dónde volvemos? A la mañana siguiente, el rey, tras estudiarlo toda la noche y comprobar que el hombre tenía razón, él y su familia fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Esto ocurrió unos 300 o 400 años, o más, después de la muerte del último apóstol. 10 Ahora bien, creo que esta reunión de esta mañana no es solo para venir a desayunar, aunque lo agradecemos. No vine porque estaba cansado y no me levanté a la hora indicada. Era demasiado tarde. Pero creo que esto es para la gloria de Dios y para el reino de Dios. 11 Ahora, en este momento, leamos el texto de esta mañana, o leamos la escritura de la Biblia que el Señor parece poner en mi corazón para los jóvenes y los mayores, juntos, especialmente para los jóvenes de Shreveport, a quienes está dedicada esta reunión. Leamos Isaías, capítulo 6, si lo desean, comenzando con el versículo 1. En el año en que murió el rey Uzías, vi también al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro clamaba, diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque estoy perdido. Porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Pues mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, que había tomado con unas tenazas del altar. Lo puso sobre mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada, tus pecados son perdonados. También oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:2 Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6:5 Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6:7 Y lo puso sobre mi boca, y dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, y purificado tu pecado. Isaías 6:8 Oí también la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. 12 Esta mañana quiero retomar un tema llamado influencia. Aunque quizás no queramos creerlo, todo lo que hacemos influye en alguien. A menudo predico funerales. Y nunca intento hablar demasiado de la persona fallecida, porque no hace falta decirlo.
La vida que ha vivido el hombre o la mujer, sea quien sea, hablaría más fuerte a la congregación que cualquier cosa que yo pudiera decir sobre ellos. Nunca cambiaría su opinión. Su vida decía quiénes eran. 13 Y entonces nunca sabemos qué estamos haciendo, qué influencia está teniendo en los demás. La Biblia dice, somos epístolas escritas, leídas por todos los hombres. Es decir, tu vida resuena tanto entre el público, que tu testimonio, si es contrario a tu vida, no tiene ningún efecto. Es lo que eres por dentro lo que la gente lee, no tanto lo que dices, sino lo que eres. Puedes culpar a alguien de algo, decir, esto es aquello, etc. Pero al ser tu vida diferente de lo que dicen, tu testimonio de vida es más fuerte que el testimonio que alguien podría decir de ti. Así que tenlo presente. Ejercemos influencias todos los días, y la vida que vives demuestra lo que hay en tu interior. No puedes cambiar eso. Se refleja. Cada persona refleja, por fuera, lo que es por dentro. Y si tomamos el testimonio de ser cristianos, creo que es una de las cosas más solemnes que un hombre o una mujer, un niño o una niña, podría hacer, cuando toma el nombre de Cristo, que va a ser un representante de Cristo, debe vigilar cada paso que da, porque alguien lo está observando. Y, en esto, se refleja lo que Dios ha hecho por usted, dentro de usted. 2 Corintios 3, 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 14 No hace mucho, se iba a construir un puente en Australia, y mandaron a buscar a hombres de Estados Unidos. Arquitectos, no arquitectos, sino constructores, etc. Constructores de puentes, para que vinieran a ver si podían construir un puente que cruzara ese estrecho. Y no encontraron a nadie en Estados Unidos que pudiera hacerlo. No. Dijeron. Con la arena, etc. no aguantaría. Así que hubo una demanda generalizada de constructores de puentes, y ninguno quiso hacerlo. 15 Finalmente, una prestigiosa compañía de Inglaterra llegó y aceptó el contrato después de que él probara todo el terreno. Dijo que aceptaría el contrato y construiría el puente. ¿Por qué? Recuerden, su reputación como constructor de puentes mundial dependía de su trabajo en ese puente. Sin importar lo que hubiera hecho en el pasado, este trabajo que decía poder realizar reflejaría realmente lo que era. Dicen que probó cada perno y cada pieza de metal que iba en el puente, la tierra, etc. debajo, y la presión del agua sobre la tierra. Y entonces todos los demás constructores se quedaron allí, diciendo, no se sostendrá. Tiene que derrumbarse. Pero el día de la dedicación, él mismo cabalgó a la cabeza del desfile, porque sabía que su trabajo había sido probado a fondo y que se mantendría. Creo que esto es algo grandioso que podríamos considerar en la vida cristiana. Tenía que haber un puente que uniera el camino para que la raza humana partiera de este mundo algún día, y nadie podía hacerlo. Ni un ángel, ni un arcángel, ni un serafín, ni un querubín, nada podía hacerlo. Dios mismo descendió, en forma de hombre, y tendió el puente, y lo abrió, y cruzó el puente, primero, de la tumba a la gloria. Y ciertamente se vio reflejado. Cada nervio de su cuerpo, cada pensamiento de su mente, cada poder que había en él, fue probado por el enemigo. Pero resistió la prueba, incluso hasta la muerte misma, cuando él lo conquistó. 17 Este joven Uzías, del que hablamos esta mañana, fue el héroe de Isaías. Isaías, el joven profeta en la época de Uzías, observaba a este joven, porque Uzías era un gran hombre. Provenía de una familia noble. Su padre y su madre eran firmes creyentes en Dios. Y habían criado a su hijo para servir y honrar a Dios. Una de las grandes carencias de nuestros días, en Estados Unidos y en el resto del mundo, es la de padres piadosos que influyan en sus hijos. Los padres de hoy se apartaron de los principios de las Escrituras. Se dejaron llevar por las modas del mundo. Y las iglesias hicieron lo mismo. Al hacerlo, nos desbordamos y trajimos el mundo a la iglesia. Y esa es la razón por la que tenemos este gran día de, si lo digo con respeto aquí ante estos jóvenes. La razón por la que tenemos tantos barrios marginales y demás, como dicen, y tantos malos personajes, es la vida familiar que los influyó en su juventud. Sigo creyendo que cría al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 18 Uzías era un niño criado en una familia así hasta que esto lo influyó. Miren, uno de nuestros estadounidenses más grandes que recuerdo fue Abraham Lincoln. Sin duda, merece todo el reconocimiento que se le ha dado, y más. Tuvo un comienzo difícil. Nació en un hogar pobre, no tuvo forma de educarse, escribió en la miseria.
Sabemos que los únicos 2 libros que tuvo en su vida, hasta que cumplió 21 años, fueron la Biblia y El progreso del peregrino, o quizás el libro de los mártires de Foxe, uno de esos libros. Pero, vean, lo que leyó ese hombre influyó en su vida. 19 Y eso es lo mismo hoy. Nuestros mercados están llenos de vulgaridad y suciedad, para envenenar la mente de nuestros hijos pequeños, y luego les echamos la culpa. Cuando, creo, muchas veces nos corresponde a nosotros. Nosotros, los cristianos, no defendemos lo correcto, y hacemos que esas cosas sean excluidas de nuestros estantes, etc. Y luego, en nuestros hogares, también nos descontrolamos y permitimos que todas estas vulgaridades y cosas entren en casa para influir en los niños. Pero Uzías había sido criado con rectitud. Y él fue, entendemos ahora, en 2 Crónicas 26, donde pueden leer la historia, que a los 16 años fue nombrado rey, tras la muerte de su padre. Y se convirtió en rey a los 16 años. Habiendo tenido estos padres piadosos, comenzó de inmediato con su reino, para hacer lo correcto. Nunca se dejó llevar por las opiniones populares ni por la política de la época. Sirvió a Dios. Ahora bien, ese es un buen hombre por el cual dejarse influenciar, un hombre que tomará posición por lo que es correcto, en un momento en que la opinión popular y la política van en contra. Pero un hombre que se mantendrá derecho en el camino. 2 Crónicas 26, 1 Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que era de 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Este nuevo presidente, que acaba de asumir el cargo desde, el presidente Johnson, desde el asesinato del presidente Kennedy. Cuando pidió, el otro día, que llamara a todo el clero de la nación a orar para ayudarlo, admiré eso en él. Mira, está pidiendo ayuda a Dios. Entiendo que es creyente y confía en Dios. Así que necesitamos hombres así. 21 Y descubrimos que Uzías, en su época, extendió su reino hasta Egipto y todos los países circundantes, hasta que, fue tan grande que su reino llegó a ser tan cercano al de Salomón. La gloria del Señor estaba con él. Esto fue de gran ayuda para el joven profeta Isaías, quien observaba a este hombre, a este joven rey, pues fue llevado al palacio durante el reinado de este joven rey. Isaías, siendo un joven profeta en ese momento, vio cómo Dios lo bendijo, lo influenció y le dio lo correcto. Y sabemos que todas las naciones circundantes le rindieron tributo. No hubo guerras, y fue una gran lección para Isaías. Isaías también encontró algo aquí. Cómo Dios bendecirá a quienes sean fieles a su palabra y a sus mandamientos. Uzías le dio el ejemplo a Isaías. ¡Qué reino tan glorioso fue! 22 Y ahora vemos que un testimonio cristiano, por muy bueno que haya sido en el pasado, debe seguir siéndolo. Uzías, cuando llegó al punto donde creía estar seguro, se enalteció. Llegó a un punto en que nadie podía decirle nada. Un ejemplo para muchos hoy en día. Incluso lo encontramos entre nuestros líderes cristianos. Trabajan casi toda su vida para convertirse en obispos o en hombres influyentes, y en cuanto llegan a ese punto, se enaltecen. Encontramos evangelistas en el campo, cuyo ministerio fue bendecido por Dios, y lo primero que hicieron fue enaltecerse hasta que llegaron a un punto en que se sintieron seguros, rodeados de su gente. Simplemente, han llegado a ese punto en el que pueden hacer lo que quieran y salir adelante. 2 Crónicas 26, 16 Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 23 ¿Cuántos, nos preguntamos? Estamos pensando ahora mismo, en grandes hombres, grandes siervos, a quienes Dios ha usado, y finalmente llegan a un punto en que sienten que saben tanto de la palabra de Dios que ya ni siquiera tienen tiempo libre para orar. Siempre son visitas sociales, visitar a alguien, salir a cenar. Y el tiempo que deberían pasar con Dios, a solas, preparándose para salir en la dulzura del Espíritu ante la congregación, lo pasan en algún lugar con algún entretenimiento. No se puede servir a Dios y al hombre al mismo tiempo. El siervo de Dios debe ser una persona aislada, solo para él. Si tan solo pudiéramos dejar que la gente lo viera. Y luego llegan a un punto en que se comprometen, al conocer a la gente. Conocen a la gente, y es inevitable que haya una necesidad de esto y de aquello. Y entonces el hombre de Dios se desespera, y está tan desesperado cuando se va a su habitación. Empieza a pensar, si no hago esto, este hombre se sentirá mal. Y si no hago esto, este hombre se sentirá mal. Y luego, al subir a la plataforma, apenas sabe dónde está parado, con la mente destrozada, cuando debería haber pasado ese tiempo con Dios. No son líderes sociales.
Un hombre de Dios debe dedicarse por completo a su servicio. Y nos damos cuenta de que es una lástima que lo tengamos. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Otra gran cosa que encontramos, porque me doy cuenta de que estoy hablando con ministros esta mañana. Y queremos, cuando nos presentamos ante una congregación, sabiendo esto, que quizás nunca nos volveremos a encontrar como esta mañana. Y luego, por lo que dicen, Dios los hace responsables de ello. Así que deben venir, orando y preguntándole a Dios qué decir, y luego confiar en Él cuando suban a la plataforma para algo que ayude a la gente. 25. Todos conocemos hombres, en el campo hoy, grandes hombres. Algunos llegan a un punto en que, tras rodearse de toda su congregación, se sienten tan seguros que creen que incluso pueden pecar y salirse con la suya. Hemos conocido ministros que toman el camino equivocado. Y muchas veces, eso se debe a esa seguridad, a que piensan: oh, la gente me dejará salirme con la mía. La gente podría, hermano, pero Dios no. Verás, tendrás que rendirle cuentas a Dios. Como ministro, nunca debes intentar engañar a tu congregación, por mucho que griten, se rían, te den palmaditas en la espalda y digan: el mensaje fue maravilloso. Debes ser un siervo de Cristo, mantenerte honorable con esa palabra, porque esa palabra se reflejará en ti e influirás en alguien que observa tu vida. Los jóvenes, igual. Los empresarios, igual. El rey se enorgulleció. Él creía que estaba muy seguro hasta que Dios le permitió salir adelante con todo. Hace poco, un joven cristiano comentó que estaba admirando a un joven rockero de su iglesia. Yo estaba hablando en una reunión de jóvenes para Cristo. Este joven dijo: ¿sabes? Admiro a fulano. Creo que es uno de los cristianos más fieles. Este joven es un rey del rockero. Y yo dije: creo que solo hay una diferencia entre este joven y Judas Iscariote. Judas recibió 30 monedas de plata, y este hombre, un montón de Cadillacs y millones de dólares por haberse entregado a Cristo. Él dijo: ¿cómo puede decir algo así, señor Branham? ¿Cómo puede hacer eso? Respondí: porque es la verdad. Esa influencia de cantar esas canciones cristianas y cosas así ante los jóvenes, y salir al mundo de esa manera, es un gran obstáculo, más que todos los bares clandestinos y todo lo demás que hay en el país. Es una vergüenza que eso se permita. La iglesia debería levantarse y ni siquiera permitir que gente así cante esos himnos. Aprovechando un talento que Dios les dio, influyen con sus vidas, hablando más fuerte que con sus palabras. ¿Cómo puede la gente hacer tales representaciones como estas, y luego ponerse de pie y cantar himnos y cosas así? Es el colmo de la hipocresía. Y descubrimos que eso es común entre los cristianos, los creyentes. Y este joven dijo: bueno, te diré lo que pienso. Dijo: creo que Dios me ama tanto que me deja salirme con la mía con cualquier cosa. Dije: él nunca hizo eso. Nunca lo haría. Incluso Israel, su nación. Incluso David, un hombre conforme a su corazón, cosechó todo lo que sembró. Y tú también lo harás. Todos lo haremos. Lo sabemos. Hechos 13, 22. Y quitándole, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 28. Pero se enalteció tanto. Ahora quiero dirigir esta palabra a los empresarios del Evangelio completo. Se enalteció tanto que creyó poder ocupar el puesto de ministro. Intentó ser ministro, algo para lo que no estaba llamado. Y creo que muchas veces, en estos grupos de empresarios, Dios los bendice en sus negocios y los hace prósperos, hasta que llegan a creer que también deben predicar el Evangelio. Y eso está mal. Eso está mal. Siempre se debe dejar que un ministro predique, porque, como dijo Oral Roberts, es bastante difícil que los ministros mantengan la claridad, y mucho menos que lo hagan hombres que no están llamados a ese oficio. Deberían tener hombres que sepan y estén ordenados para la obra. 2 Crónicas 26, 16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 29. Esto lo prueba. Descubrimos que este hombre, siendo un gran hombre, bueno y honorable, tomó la ofrenda, el incensario, y entró en el altar del Señor para quemar incienso ante él, algo que solo un sacerdote consagrado puede hacer.
Pero pensó que, dado que Dios lo amaba tanto y había sido tan bueno con él, podía hacerlo de todas formas. El sacerdote corrió tras él y le dijo: no estás ordenado para ese oficio. Dios prohíbe que nadie entre allí, solo un levita consagrado a ese servicio. Nunca deberías hacer eso. Y así es como muchas veces lo que creo que ha sumido al mundo hoy en tal confusión, es que los hombres intentan ocupar puestos para los que no están ordenados. Llegan al punto de intentar cumplir con este oficio, pero no están llamados para él. 2 Crónicas 26, 16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 2 Crónicas 26, 17. Y tras él entró el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. 2 Crónicas 26, 18. Y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has pecado. Y esto no será para tu gloria delante de Jehová Dios. 30. Ahora descubrimos que, aunque seas un buen hombre, bendecido por Dios. Pero, si Dios te bendice, permaneces en la categoría a la que Dios te ha llamado. Si eres ama de casa, sigue siendo ama de casa. Si estás en un negocio, permanece en ese negocio, reflejando a Dios. Y sea lo que sea a lo que Dios te haya llamado, que así sea. Porque Él quiere que seas una verdadera ama de casa, que reflejes tu influencia en otra persona que quiera ser una buena ama de casa. Si eres un buen hombre de negocios, deja que tu vida sea tal que refleje a Jesucristo en tu negocio, con honestidad e integridad, y con cosas que realmente signifiquen algo. Porque alguien está observando tu vida. Estás influenciando a alguien. Dios tiene que tener una verdadera ama de casa. Dios tiene que tener un verdadero adolescente en la escuela. Dios tiene que tener un verdadero ministro, un verdadero hombre de negocios, alguien que lo refleje. Porque ahí ven, en ti, a Cristo. No importa lo que el resto del mundo tenga que hacer, eso no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Somos responsables ante Dios de nuestras vidas y de nuestra experiencia con Cristo. 31. Ahora, descubrimos que al intentar tomar el lugar del ministro, y alguien le dijo que estaba fuera de lugar, diciéndole que no debería hacerlo, que estaba fuera de lugar, se enojó. Enojado, estaba tan enojado que se puso rojo de ira. Debemos ser capaces de soportar la corrección. Algunos no lo hacen. No se puede, he ido a reuniones y me he sentado en los auditorios, y uno se levanta. Y algunos entran y se sientan solo unos minutos, y si dices una palabra con la que no están de acuerdo, el hermano Branham chasquea los dedos. Se van, salen volando. 2 Crónicas 26, 19. Entonces Uzías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 32. Bueno, eso, ¿saben qué le pasó a Ezequías al hacer eso, o mejor dicho, a Uzías? Dios lo hirió con lepra. El hombre murió con su lepra, que es un tipo de pecado. No soportó ser corregido por la palabra. Muchas veces, hoy, sucede lo mismo. Dicen: bueno, mi denominación cree esto, y no me importa. Tómense tiempo para escudriñar la palabra. Dios nunca juzgará al mundo por una denominación, lo juzgará por su palabra. Y su palabra es Cristo, y Cristo es la palabra. Son los mismos, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Pero, en lugar de intentar aceptar la corrección, se descontrolan. No la soportan. Simplemente, 2 Crónicas 26, 20. Entonces el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, lo miraron, y he aquí que tenía leproso en la frente. Y le echaron fuera de allí. Y él también se apresuró a salir, porque Jehová le había herido. Juan 12, 48. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 33. Eso es exactamente lo que hizo Uzías, un buen hombre. Dices: bueno, esa persona era. Uzías también era una buena persona, una persona excelente, un hombre bendecido por Dios. Pero, fuera lo que fuera, siempre debía mantenerse en su lugar. Porque Dios le dio la oportunidad de influir en otros siendo un rey justo, no un sacerdote. Y la palabra le prohibía hacerlo, así que entró e iba a ofrecer. Y cuando fue llamado, se le dio la palabra de que no debía hacer eso. Que Dios lo había bendecido en su negocio, o lo que fuera, pero que no intentara ocupar el lugar de este sacerdote.
Estaba fuera de la palabra. Bueno, lo haría de todos modos, sin importar lo que dijeran. ¿No es esa la actitud de mucha gente hoy en día? No aceptan la corrección de la palabra. Y esa es la razón por la que nos encontramos envueltos en un gran concilio de iglesias, sin saber a dónde vamos, dirigiéndonos al mundo. Decenas de miles de miembros se suman cada año, y no vemos la mano de Dios moviéndose por ningún lado. Muertos, formales, justo como la Biblia predijo que serían, una era de la iglesia de la Odisea, tibia, emanada de la boca de Dios. Cristo, desde afuera, intenta entrar, y la iglesia de adentro no lo deja entrar. Esto define exactamente la imagen de hoy. Porque los hombres no entienden que su posición proviene de la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 34. Y Ucías debió haberlo considerado. Recuerden, hoy lo llamaríamos un cristiano bendecido por Dios. No era un hombre cualquiera. Era un hombre bendecido por Dios, pero no quería aceptar la corrección. Por mucho que la palabra lo dijera, no quería entenderlo, porque se sentía suficientemente seguro de que Dios le permitiría hacer algo diferente. Y eso es lo que le pasa a nuestra gente hoy en día en todo el mundo. Creen que Dios les permitirá hacer algo contrario a esta palabra. Nunca lo hará. Debemos volver a la corrección y aceptar la corrección según la palabra. Y debido a su arrogancia, actuó. No prestó atención a lo que este ministro decía. Hacía lo que quería. Piensen, deténganse un momento. ¿Cómo puede un hijo enfrentarse a un padre y una madre piadosos? ¿Cómo podría un adolescente mirar a una madre piadosa, anciana y canosa, y decirle, cariño, mamá te ha criado diferente? Y verás lo que ha pasado con su madre. No hagas eso, ni te vuelvas arrogante y digas, toma tu religión y vete, haré lo que quiera. ¿Cuál es el resultado de ese adolescente? ¿Qué le sucede? Se ha ido. Está perdido espiritual, moral y, muchas veces, física y mentalmente. Está completamente separado de la misericordia. Bueno, eso sería horrible para un adolescente. Piensa en un hombre o una mujer, en el ministerio, o en un cristiano que se llama hijo de Dios, y examina los mandamientos de Dios, le da la espalda y dice, mi denominación no lo cree así. Necesitamos cristianos influyentes, influenciados por la palabra de Dios. Necesitamos hombres o mujeres llamados para influir en la iglesia elegida para los últimos días. Dios, concédenoslo. Y estarán allí. Y estarán. 36. Descubrimos que Ucías, debido a su arrogancia, fue herido de lepra. Nunca se recuperó. Nunca se recuperó. Tuvo que apartarse de la presencia de Dios y morir en un leproso. Ah, esa línea, esa demarcación, esa línea que hombres y mujeres pueden cruzar tan fácilmente. Esa línea que un adolescente puede cruzar, entre el juicio y la misericordia. Todos nosotros. La línea que los empresarios pueden cruzar. Cualquiera de nosotros puede cruzarla, entre el bien y el mal. Y, recuerda, la palabra de Dios siempre es lo correcto. Sea la palabra de todo hombre mentira, pero la mía verdad, dijo Dios. 2 Crónicas 26, 21. Y el rey Ucías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa apartada, por ser leproso, y fue apartado de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo estaba sobre la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 37. Ahora, él estaba herido. Y cuando el joven Isaías vio esto, ¿qué lección fue para él? Ver que quien se sale de su lugar, joven o viejo, debe sufrir las consecuencias. No importa cuánto lo haya bendecido Dios, él seguía sufriendo las consecuencias. Ahora Isaías aprendió con esto una gran lección. ¿Qué? Que Dios ordena a su hombre a su lugar. El hombre no puede ordenarse a sí mismo a un lugar. Dios debe ordenar tu lugar. No lo olvides. Dios te ordena a tu lugar, y nunca debe intentar tomar el lugar de otro. No intentes ser algo que no eres. 38. Como dijo una vez el congresista Upshaw, el Señor me permitió ver una visión sobre el que sanó en la reunión, allá en California. Había estado inválido durante 66 años y sanó al instante por la misericordia de Dios. Dejó sus muletas, su vieja silla y demás. Creo que estaba aquí mismo en Shreveport, testificando. Solía decir esto. Fue senador, creo, o algo así, durante muchos años, y congresista por Georgia.
Era representante de la Iglesia Bautista del Consejo Bautista del Sur. Luego se postuló a la presidencia, sin candidatura, y fue derrotado debido a su cargo. Y esa noche, nunca supe de él, nunca. El Dr. Roy Davis, quien me impuso las manos para la ordenación de la Iglesia Bautista Misionera, me lo envió. Y cuando entró a la reunión, el Espíritu Santo, con miles de personas sentadas, lo llamó por su nombre y le dijo quién era y que el Señor lo había sanado. Y subió a la plataforma, sin muletas, sin aparatos ortopédicos, sin nada. Se inclinó, a la edad de unos 70 y tantos años, y le tocó los dedos de los pies, de un lado a otro, completamente liberado. Era un orador, un gran hombre. ¿Qué dijo? Aquí está su expresión. No puedes ser algo que no eres. Parece que lo digo yo, no un congresista. Pero era sureño, y usó esa expresión porque era un hombre que se esforzó. Y fue una gran influencia para la gente, un hombre piadoso. Y murió de la misma manera, muchos años después. Cuando se paró en las escaleras de la Casa Blanca, en la reunión de Billy Graham, y cantó apoyándose en el brazo eterno, ante personas de todo el mundo. Ahora vean, 39 Dios ordena a su hombre, y no puedes tomar el lugar de otro. Si lo haces, solo estás produciendo una imitación carnal, y finalmente será herido. No puedes hacerlo. Dios te ordena que vayas a tu lugar. Isaías vio esto, que no podía depositar su confianza en ningún hombre. Existía el hombre más grande que había en la tierra, en ese tiempo, un rey al que el resto del mundo le pagaba tributo. Pero debido a que se salió de su lugar, Isaías vio entonces que no podía confiar en el brazo de la carne, y eso llevó al profeta al templo a orar. Oh, Dios. Si la iglesia, si las personas que se llaman a sí mismas cristianas, pudieran ver esto hoy, y los llevara al altar en algún lugar a orar. No puedes ser algo que no eres. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí. Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 40. Luego lo encontramos en el templo, cuando estaba orando. Siendo profeta, su naturaleza era la de ver visiones. Nació así, por supuesto, siendo profeta. Y necesitaba un toque de Dios. Y Dios lo había ordenado para ser profeta. Y en la visión del templo, vio a un verdadero rey. Vio a Dios exaltado, muy por encima de todos los cielos, y su gran estela llenaba la tierra, los cielos y los firmamentos. Vio un ejemplo real. En otras palabras, Dios dijo, miren hacia aquí, yo soy su ejemplo. Y si tan solo pudiéramos hacer eso en nuestro propio ministerio. Me dirijo a los ministros y empresarios adolescentes. Ministros, si tan solo pudiéramos hacer eso. Me gustaría ser como Billy Graham. Ojalá tuviera la educación y los conocimientos para lograrlo como lo hizo Billy Graham. Pero no puedo ser Billy Graham, pero Billy Graham tampoco puede ser yo. Cada uno de nosotros tiene su lugar en Cristo. Intentar imitar a Billy Graham sería lo mismo que hizo Uzías. Solo resultaría en un desastre similar. Simplemente sé lo que eres, lo que Dios te creó para ser. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 41. Ahora bien, Isaías era profeta, así que bajó al templo y vio al verdadero ejemplo, Dios. Observen a los serafines celestiales mientras volaban por el templo. Ahora bien, un serafín es una palabra poderosa allí. No es un ángel, sino lo que es un incensario de sacrificios. Tiene algo que ver con la expiación, porque ofrece el sacrificio para abrir camino al pecador arrepentido hacia el trono de la misericordia. ¿Qué posición, superior a la de un ángel, mayor que un ángel? Porque los ángeles se apartan. Pero el serafín avanza con la ofrenda, justo en la presencia de Dios. Un incensario el oferente de la oración que se ha hecho, el incensario del sacrificio. Y aquí estaban, recorriendo el templo, clamando, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Imagínense, en el templo, ante este joven profeta. Su corazón estaba quebrantado. Su rey había tratado de llenar su lugar, trató de tomar el lugar de un ministro, y había sido totalmente derrotado por Dios y herido de lepra. Y el ejemplo que había mirado, el hombre. Isaías 6:2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 42. Nunca confíes en alguien. No me importa quién sea.
Si es un hombre santo, si es bueno, no existe tal cosa. Permíteme corregir eso. No hay hombres santos. No hay una iglesia santa. No existe tal cosa. Es un Dios santo, no un hombre santo. Es el Espíritu Santo. Pedro se refirió una vez al monte santo, en el monte de la transfiguración. No era el monte lo que era santo. Era el Dios santo quien los encontró en este monte. No es la iglesia santa. Es el Dios santo en esa iglesia. No es el hombre santo, sino el Espíritu Santo obrando en ese hombre. Ese hombre fracasará. Es un fracaso desde el principio, cualquiera. Hasta el más grande de los hombres cae. Nunca confíes en que alguien sea tu ejemplo. Mira a Dios. Cristo es tu ejemplo. 2 Pedro 1, 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 43. Y vemos que había dejado de pensar en Ucías, el rey a quien tanto amaba. Alzó la vista y vio lo que debía entender para ser profeta. Que Dios, y solo Dios, gobierna la vida de los hombres y su iglesia. Y ahora nos fijamos en lo que sucedió. Encontramos a estos serafines. Tenían 6 alas. 2 sobre el rostro y 2 sobre los pies, y con 2 de ellas volaban por el templo, clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Clamaban día y noche, porque estaban en la presencia de Dios. ¿Ven lo que Dios enviaba a Isaías a ver? La santidad, la pureza de Dios y la reverencia que debemos tener en su presencia. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 44. Analicemos esta visión por unos momentos antes de terminar. Observamos que cada una de estas criaturas tiene 6 alas. Primero, analizaremos estas alas. Con 2 se cubrió el rostro. ¿Por qué lo hizo? Piénsenlo. Incluso los santos serafines, en la presencia de Dios, deben cubrir sus santos rostros para estar en su presencia. Nunca conocieron el pecado, nunca pecaron. No hay forma de que pequen, pero aún así, en la presencia de Dios, cubrieron sus santos rostros. Y entonces nosotros, mortales, pecadores y corruptibles, intentaremos añadir algo a su palabra y a su propósito, y juzgaremos a algunos que intentan seguir lo que el Señor dijo que hicieran, sin respeto a su palabra. Sé que la palabra dice que debes nacer de nuevo, pero te digo lo que pienso. No se les ocurre ninguna idea. Dios ha hablado, y eso lo resuelve. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 45. Pedro dijo, en el día de Pentecostés: la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Cuál era la promesa? ¿De qué? Del Espíritu Santo derramado. ¿Qué asustó a la gente? Porque los oían hablar en lenguas que no conocían, y se tambaleaban como borrachos, bajo la influencia del Espíritu Santo. Y se burlaban, se burlaban. Y Pedro dijo: la promesa es para vosotros, cuando querían arrepentirse, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Cuántos? Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ahora bien, la iglesia podría llamarte, tu conciencia podría llamarte. Pero cuando Dios te llama, sabe cómo vestir a su siervo. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 46 hombres pecadores, eruditos, educados, influyentes en sus denominaciones, se presentan bajo el manto de su denominación e intentan inyectar algo con esa palabra pura e inalterada. Recuerden, la palabra es Dios. Si un serafín, que no conoció pecado, tuvo que cubrirse el rostro para estar en la presencia de Dios, ¿cómo nos presentaremos ese día? Cuando estemos en la presencia de su palabra, predicada y completamente vindicada por el Espíritu Santo, y aún así nos alejemos y digamos: ¿es telepatía o algo así? ¿Qué le pasó a este rey, un gran hombre, un creyente, un hombre bendecido por Dios? Fue herido de lepra, que es un tipo de pecado, incredulidad. No hay cura para ella, solo Cristo. Y murió en esa misma condición.
2 Crónicas 26, 20. Entonces el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, lo miraron, y he aquí que tenía leproso en la frente. Y le echaron fuera de allí. Y él también se apresuró a salir, porque Jehová le había herido. 47. Ahora la gente no le tiene reverencia. ¿Por qué no le tienen reverencia a Dios? La reverencia solo le pertenece a Dios, se menciona 2 veces en toda la Biblia, ambas relacionadas con Dios. Fíjense, la razón por la que no lo hacen es porque no están completamente convencidos de que sea Dios. No están completamente convencidos. Uzías tampoco. No estaba completamente convencido de que Dios cumpliera cada palabra. Porque Dios lo había bendecido, pensó, eso me satisface. Si recibo una bendición de Dios, puedo hacer lo que quiera. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Tú, adolescente, no puedes hacerlo, no importa cuán popular seas, qué chica tan buena, qué chico tan bueno, qué buen bailarín. Cuánto te aprecia toda la escuela, ganaste tu beca, eso está bien. No hay nada en contra de eso. Está bien, pero no piensen que pueden pisotear la palabra de Dios y salirse con la suya. ¿Acaso ustedes, ministros, no creen que pueden hacerlo y salirse con la suya? Ninguno de nosotros lo va a hacer. Ustedes, amas de casa o empresarios, todos rendiremos cuentas a Dios por su palabra. Isaías estaba aprendiendo esto. No son conscientes de su presencia. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 48. ¿Cuánto nos beneficiaría hoy escuchar lo que dijo David? Dijo, el Señor siempre está delante de mí. Ató sus mandamientos en los postes de la puerta y en el cabecero de su cama, y los puso por todas partes. Incluso los ató en su corazón, proponiéndose en su corazón no pecar contra Dios. Permaneció constantemente con la palabra delante de él. Por eso dijo, no seré conmovido, porque en todo lo que hacía, tenía la palabra delante de él. Y eso es lo que siempre debemos hacer, el orden de Dios. Salmo 10, 6 dijo en su corazón, no seré conmovido, porque jamás estaré en angustia. Salmo 16, 8 a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 30, 6 y en mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. 49. Ahora, se cubrió el rostro porque Dios es todo santo, y clamaba, santo, santo, santo. Ahora, tomemos, en segundo lugar, que tenía 2 alas sobre sus pies. ¿Qué significa eso? Humildad en su presencia. Eso es lo difícil para un hombre que ocupa una posición. Eso es lo difícil para la adolescente guapa. Eso es lo difícil para el adolescente popular en la escuela, una estrella del baloncesto. Oh, jovencito, ¿cómo podría usarte Dios si tan solo le permitieras hacerlo? Jovencita, tú, con tu linda apariencia de reina que Dios te dio, ¿por qué no usas esa influencia para el reino de Dios, para lo que Dios te dio, esa virtud de la feminidad? Úsala así, seguro que saldrás adelante. Pero de cualquier otra manera, fracasarás, serás un fracaso total. Dios te creó, y nadie más puede ocupar tu lugar, nadie puede llenar ese lugar. Debe ser así. Salmo 119, 11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Isaías 6, 2 Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 50 Ahora, humillados en su presencia, estos serafines, humillados en su presencia. Al igual que Moisés, cuando era un gran hombre intelectual, entendemos que podía enseñar a los egipcios sabiduría, ciencia y la gran sabiduría de Egipto. Nunca hemos competido con ella todavía, en nuestra ciencia. Hoy en día no construimos pirámides. No podríamos colocar una como esta, en el centro de la Tierra, donde, sin importar dónde esté el Sol, no hay sombra a su alrededor. Y no podríamos construir la Esfinge ni muchas de esas cosas. Y tampoco podríamos hacer una momia hoy que pareciera natural después de miles de años. Solo unas pocas horas es suficiente para mantener un cadáver fuera. Entonces tenían un fluido con el que podían embalsamar, del que no sabemos nada. Un color que nunca pierde su color. Muchas de las artes que tenían, y la ciencia, que nosotros no tenemos. 51 Escuchen, jóvenes, viven en una ciudad universitaria, o en una ciudad donde, y yo vivo en una ciudad universitaria. La ciencia está bien, siempre y cuando no sea parte de la palabra de Dios.
Pero quiero saber, la ciencia no puede darte vida. La ciencia puede decirte cómo, y además, la ciencia siempre tiene que retractarse, por lo general, de lo que dice para que esté científicamente probado. Saben, el otro día vi a un profesor de ciencias hablando, que ahora que han probado que estos huesos que desentierran tienen 100 millones de años, hace 2 años, descubrieron que el agua salada en la que se encontraban los huesos, no hay nada, en ninguna parte de la ciencia ni en nada, que pueda decir que el mundo tiene más de 6.000 años. El cloruro y otras sustancias del agua han deteriorado el hueso de esa manera, haciéndolo parecer como si tuviera 1.000.000 de años. Pero no es así. ¿Pero creen que lo anunciarán? No, señor. No se retractarán de lo que dijeron. Pero aquí está la Biblia, hermano, hermana y mi joven hermano o hermana adolescente, que Dios nunca tiene que retractarse de lo que dijo, porque es la verdad, siempre la verdad. Siempre es correcto. Cuando Dios dijo algo, lo decía en serio. 52 estaba hablando hace poco en una reunión, y un compañero me dijo, me encontré afuera y me dijo, te estás equivocando de tema. Dijo, dijiste que el mundo aquí tiene 6.000 años. Le dije, el orden del mundo es correcto. 6.000 años. Me dijo, mira, dijo, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Le dije, Él no hizo eso. En Génesis 1, Él dijo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. No sé cuánto tiempo lo hizo, nadie más lo sabe. Dios lo hizo. Punto. Ese es el final de la frase. Y, cuando empezó a usarlo, el mundo estaba desordenado y vacío, y las aguas estaban sobre el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero en Génesis 1, dice, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Eso es todo. No te preocupes por eso. Simplemente lo creo. Eso es todo. Dios lo creó. No me incumbe saberlo. Me alegra que lo haya hecho y me haya permitido vivir aquí un tiempo. Él tiene una nueva, en la que mora la justicia. Mi esperanza se basa en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Sin credo, denominación ni ejemplo de nadie. Quiero a Cristo, y solo a Él. Eso es lo que debemos tener. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 2 Pedro 3, 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 53 Humilde. Moisés, un hombre intelectual, se quitó los zapatos ante la zarza ardiente. Estaba en Tierra Santa. Se humilló. Humildad. Eso era cubrirse los pies, humildad. Fíjense en Pablo, el gran erudito intelectual. Enseñó con Gamaliel, uno de los más grandes maestros hebreos de su época. Inteligente, intelectual, con título universitario, creía saberlo todo. Y esta gente que se comportaba así no eran más que locos, dementes, y tenía órdenes de su sumo sacerdote de ir a arrestarlos a todos en Damasco. Y un día, camino abajo, se encontró con el mismo que le habló a Moisés en la zarza ardiente, una columna de fuego. ¿Qué hizo Pablo, Saulo, mejor dicho? Cayó rostro en tierra, en humildad. De pie, rostro en tierra, en humildad. Hechos 9, 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, Hechos 9, 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué hizo Juan el Bautista, el hombre del que Jesús dijo: nunca hubo hombre nacido de mujer como él, ni comparable a él, hasta entonces? Ese gran profeta, ordenado por Dios antes de la fundación del mundo, del que habló el profeta Isaías, 1207 años antes de su venida, o mejor dicho, 712 años antes de venir a la tierra. ¿Qué hizo cuando vio a un hombre que descendía de entre el público, y al mirar hacia arriba vio fuego que descendía del cielo en forma de paloma? Exclamó: necesito ser bautizado por ti. Debo menguar. Él debe crecer. Dios no puede tener dos en la tierra al mismo tiempo. Solo uno tiene el mensaje. Debo menguar. Él es el mensajero. He estado hasta este momento, ahora él ocupa mi lugar. Como Eliseo, cuando Elías subió y le arrojó su manto a Eliseo. Su ministerio había terminado. Eliseo debía retomarlo donde lo dejó. Es necesario que él crezca.
Yo mengué, dijo Juan el Bautista. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 5. Y él dijo: No te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 2 Reyes 2, 13. Y tomó el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se puso a la orilla del Jordán. Mateo 3, 14. Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan 3, 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 55. Sé consciente de tu pequeñez. No eres nada. No eres nada. Cuánto me gustaría reflexionar sobre eso unos minutos. Pero no eres nada. Déjame, esto suena a sacrilegio y a crudeza. Y no creo que el púlpito sea lugar para que un ministro haga bromas. Se ha convertido en una broma, un alboroto, el glamour de Hollywood ahora. Eso es lo que pasa. Hollywood, a través de la televisión, se ha apoderado del púlpito. Nuestras mujeres se han inclinado ante la diosa de la moda de Hollywood, hace mucho tiempo. Y luego el púlpito llegó a Hollywood, a través de cantantes, etc. Hombres talentosos. Oh, qué hombre tan astuto es ese diablo. No se puede mezclar el aceite con el agua. No se mezclará. Observa la gran influencia que las personas pueden ejercer sobre otras. Y lo que haces es una influencia. Mateo 11, 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Lucas 7, 28. Porque os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. 56. Si quieres descubrir tu grandeza, sumerge tu dedo en un charco o en un cubo de agua, luego sácalo y trata de encontrar dónde lo pusiste. No eres nada. Dios puede prescindir de ti, puede prescindir de mí, pero nosotros no podemos prescindir de Él. Tenemos que tenerlo, porque Él es vida, y solo Él. No se trata de conocer su libro, ni de saber esto, ni aquello, ni el creo. Pero conocerlo a Él es vida, conocerlo como la persona, Cristo en ti, la palabra hecha carne en ti. Eso es conocerlo. Cuando tú y Él se convierten en uno, como dije anoche en la super señal, Él tiene que entrar en ti. En ti. Dios y el hombre deben unirse. ¿Eres consciente de tu pequeñez? 57. Ahora, para terminar, podría usar las otras dos alas, en tercer lugar. Podía volar con estas otras dos alas. Observen. Con el rostro cubierto por la santidad de Dios y en reverencia. Los pies cubiertos de humildad. Y con dos alas podía ponerse en acción, moverse. Dios le estaba mostrando a su profeta cómo debía ser un siervo preparado. Deja de mirar a Uzías. Aquí está el ejemplo que te he enviado. Cubre tu rostro con reverencia, cubre tus pies con humildad, y entra en acción. Oh, qué ejemplo. Había mirado a Uzías durante tanto tiempo, y lo había visto fracasar, ahora Dios le dice qué hacer, mostrándole un siervo preparado. Entró en acción. Isaías 6, 2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 58. Como la mujer junto al pozo, que entró en acción en cuanto Jesús le dijo que tenía 5 maridos. Esa mujer llevaba 400 años esperando que algo así sucediera. Ningún profeta. Y, de repente, una mañana, inesperadamente, subió a buscar agua, y allí se encontró con algo real. Dios lo pondrá delante de nosotros, en algún lugar, a veces, inesperadamente. Espero que lo haga esta mañana. RVR 1960, 118 lo hizo con ella cuando menos lo esperaba. Y cuando le dijo, mujer, tráeme de beber, y ella discutió con él sobre el agua, y él no tenía con qué sacarla. Y le hizo saber que tenía agua y que ella no iría a sacarla. Y luego empezaron a hablar sobre los derechos religiosos, y dijeron, nuestros padres adoraron en este monte. Tú dices, en Jerusalén. Y Jesús, después de un rato, Juan 4, 7, vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres, ¿qué era él? Era la palabra. San Juan 1.
En el principio era la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Hebreos, capítulo 4, dice, la palabra de Dios es más viva, más poderosa que una espada de dos filos. Corta, no se limita a acariciar y tocar. Corta, yendo y viniendo. Cortando hasta la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra hecha carne. Y aquí estaba, ¿qué hizo? Los miró y pudo percibir sus pensamientos, porque él era esa palabra, la palabra inmutable. Y sigue siendo el mismo. No cambia. Ahora, fíjense, en esta palabra inmutable, miró directamente al rostro de la mujer. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 60 Y allí estaba ella, como la llamaríamos hoy, una mujer de mala fama, una prostituta callejera, o algo así. Quizás sus padres la habían echado y dejado ir. Y hay demasiados hoy en día. Pero allí estaba esta hermosa, guapa, joven, quizás adolescente, quizás de 18 años, ya habría terminado la secundaria. Y allí había tomado el camino equivocado, y su moral estaba decaída. Y no tenía a qué aferrarse, aún así, era una chica guapa. Subió a buscar agua y se encontró con un hombre que le habló. Y ella dijo, aquí hay segregación. No deberías hablarme. Tú eres hebrea y yo soy samaritana. Y, después de todo, mira quién soy. ¿Por qué me hablas? ¿Qué quieres? Mira, su motivación era errónea. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 61 Y, muchas veces, ¿qué habría pasado si esa mujer hubiera tirado el cántaro y se hubiera marchado, como algunos se levantan y se van de una reunión sin darse cuenta? Nunca había sido así. Pero había algo más en esa simiente predestinada, algo interesante en esta persona, así que ella habló con él. ¿Qué sucedió? Él le contó lo que ella había hecho. Y cuando lo hizo, cuando le contó estas cosas, ella dijo, Señor, veo que eres profeta. No me conoces. ¿Por qué supo que él era profeta? Porque la palabra le había llegado. La Biblia dice, si hay entre ustedes uno que sea espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él. Y si lo que dice es verdad, escúchenlo, porque él es mi representante, él es mi palabra manifestada. Números 12:6 Y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Deuteronomio 18:18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18:22 Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, sino con soberbia la habló el profeta. No tengas temor de él. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. 62 Y ella dijo, Señor, si no, no hemos tenido profeta en 400 años. Y percibo que tú sí lo eres. Ahora bien, ninguna escritura dice que vayamos a tener un profeta ahora, aparte del Mesías. Sabemos que el Mesías viene. Y esto, que es la señal de un profeta, sabemos que viene y que hará estas cosas. Y entonces Jesús, la gran suficiencia, vino, y dijo, Yo soy. Amén. ¿Qué? Inmediatamente, no saltó y salió corriendo. No voy a escucharlo. Se cubrió el rostro. Reconozco mi error. Humildemente pidió, Señor, dame esta agua, que no he venido a sacar. ¿Ves cómo Dios viste a su pueblo? Juan 4:15 La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. 63 ¿Y ahora qué? Ella está lista. Entonces se le revela que ese es el Mesías. E inmediatamente entró en acción. ¿Detenerla? No se podía hacer. Fue directo a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. Hemos estado buscando al Mesías, y allí está.
Y la Biblia dice que los hombres de esa ciudad creyeron gracias al testimonio de la mujer. Ella tenía algo tan real que podía demostrar su influencia, tras conocer a Jesucristo y traer los resultados directos que la Biblia, que le habían enseñado, le decía que el Mesías haría, convenció a los hombres de que ese era el Mesías. 400 años, nunca habían visto nada igual. Y aquí está el hombre. Y su testimonio, a pesar de ser una prostituta, fue convincente. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4, 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. 64. Oh, jovencita, quizás no vivas así. Pero, oh, si pudieras conocer a este del que hablo. ¿Qué influencia tendrías en tus compañeros? Joven, como Saúl, educado, inteligente, ¿qué influencia tuvo en todo el mundo cristiano? Fue enviado como apóstol a los gentiles cuando se encontró con Jesús en la columna de fuego ese día, sabiendo que ese era el mismo Dios que sacó a su pueblo de Israel, de Egipto, a Israel de Egipto. Podrías conocer a este mismo Dios. Esa es la Biblia, manifestada, demostrando que Él es Dios, su vindicación aquí en la tierra ahora, que su palabra se da a conocer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué influencia tendrás en tu iglesia, en tu comunidad, en toda persona con la que te relaciones? Serás una persona transformada. Sí. Sí, Señor. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 65. Pedro, al ver y convencerse de que, descubrimos que había pescado toda la noche y no había sacado nada. Era pescador. Sabía cuándo cambiaba la luna, cuándo los peces corrían y cuándo no. Pero tuvo la amabilidad de sentarse a escuchar a Jesús unos minutos. No se levantó y salió corriendo. Se quedó de pie para escucharlo todo. Y después de que el mensaje terminó, y todo, gracias a su amabilidad, había pescado toda la noche y no había sacado nada. ¿Cuántos Simones hay aquí esta mañana? ¿Cuántos escucharán esta cinta? Simón, has pasado del metodista al bautista, al pentecostal, a la unidad, a la dualidad, a la trinidad, a todo, y sigues sin conseguir nada. ¿Por qué no te sientas a escuchar un minuto? Dale unos minutos de tu tiempo a Cristo. Lucas 5, 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. 66. Observa la palabra venir. Simón, ahora lo está comisionando, echa la red para la pesca. Y cuando atrapó el pez, dijo: Señor, he estado pescando toda la noche. Es algo que supera mi entendimiento. No puedo explicar cómo. Tampoco puedo explicar cómo funciona. No conozco la mecánica. Solo me interesa la dinámica. No sé cómo lo hace, pero lo hace porque lo prometió. Echó la red. Porque sabía que si no había peces allí, y Dios dijo que los habría, echó la red de todos modos. Dices: he estado en el altar. He hecho esto. He hecho aquello. Lo he intentado. He estado arriba y abajo. Yo, echa la red. Ese es el mandamiento. Y cuando pescó los peces, ¿qué hizo? Primero, se arrodilló, con reverencia y respeto, y exclamó: Apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Qué significa? Reverencia, humildad. ¿Cuál fue la palabra? Regresa. No temas, Simón, de ahora en adelante serás pescador de hombres. En acción, y murió en acción. Dios mío. Lucas 5, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Bogad mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5, 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5, 8. Viéndolo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5, 10. Y lo mismo ocurrió con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Y Jesús le dijo a Simón: No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. 67. El ciego que fue sanado no podía explicarlo. No podía entender cómo lo hizo. No sabía si era pecador o no. Dijo: Me extraña que ustedes, sacerdotes, me hagan esta pregunta. Dijeron: ¿Quién te sanó? Preguntaron a sus padres, pero dijeron: ya les habían dicho, los sacerdotes. Si alguien asiste a las reuniones de Jesús, es un loco. Si asistes a sus reuniones, serás excomulgado de esta iglesia. Te echaremos, eso dice la Biblia. Te echaremos de la iglesia si asistes a esa reunión. Pero el ciego, la reunión vino a él, y Jesús lo sanó.
Juan 9:19 y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Juan 9:20 Sus padres les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Juan 9:22 Estas palabras hablaron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 9:25 Él respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:30 Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 68 Y entonces, incluso sus padres, temerosos de perder su dignidad, de ser miembros de esta gran iglesia de la ciudad, se avergonzaban de decir algo al respecto. Le devolvieron la culpa al niño y le dijeron, pregúntale, es mayor de edad. Pregúntale cómo sucedió. Sabemos que es nuestro hijo, y sabemos que nació ciego, no voy a decir nada. Oh, ese tibio, casi impostor. Pero este hombre que sanó sus ojos, le preguntaron, ¿quién te sanó? Él respondió, uno llamado Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Se había sentado con humildad. La obra estaba hecha. Dijeron, ese hombre es un pecador. No lo sabemos, no tenemos ninguna escuela de la que haya salido. No pertenece a ninguna de nuestras organizaciones. No tiene tarjeta de la fraternidad. No tenemos nada que ver con él. Sabemos que es pecador. Bueno, dijo, qué cosa tan extraña. Un hombre que pudo abrirme los ojos, algo que nunca se ha hecho desde el principio del mundo. Un hombre, un ministro, que me abre los ojos, algo que nunca se ha hecho en el mundo. Y ustedes, clérigos, que se supone que conocen todos los detalles de la palabra, y no saben nada de él. Qué cosa tan extraña. Juan 9:11 Él respondió y dijo, un hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos, y me dijo, ve al estanque del Siloé, y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Juan 9:20 Sus padres les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Juan 9:21 Pero como sea que ahora ve, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Juan 9:24 Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Juan 9:30 Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Juan 9:32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos de uno que nació ciego. 69 Cuando la Biblia misma decía que, cuando él viniera, los ciegos verían. Los cojos saltarían como ciervos. Deberían haber visto que la palabra se manifestaba. Pero el niño lo sabía. Había estado allí. ¿Qué hizo? Estaba en acción. Estaba listo ante su jefe. Estaba listo ante los sacerdotes. Estaba listo ante el concilio. Estaba listo para todo, porque había reconocido a Dios, se había humillado y había actuado con su testimonio. Ese es un verdadero siervo. La columna de fuego debería ponernos en acción hoy, como la hemos visto vindicada en las palabras de su promesa para esta hora, este último día. Debería poner en acción todo el mover de Dios. Pero el problema es que nuestra organización dice, un momento, eso no vino de nuestro grupo. Ese es el nombre de Jesús. Ese es un renegado. Ese es un bautista. Eso es, ajá. Simplemente no lo ven. Así es. Isaías 42:7 Para que abras los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. 70 Señal, la señal de su venida está cerca. Y sabemos que no hay nada en la tierra, la ciencia nos dice. Faltan 3 minutos para la medianoche, nos lo dijo hace varios años. Entonces, debemos estar a punto de, quizás, prender fuego a la medianoche. No sabemos a qué hora se encenderá la pólvora. Miren las elecciones que se avecinan mañana. Bastaría con eso, solo encender una. Cuando el radar detecte la bomba atómica, todos se desatarán, pero la iglesia desaparecerá antes de ese momento. Así que, si eso pudiera suceder en cualquier momento, y la iglesia tiene que irse antes, ¿cuánto falta? Y precisamente lo que él dijo que sucedería, su ministerio y lo que sucedería en los últimos días, lo vemos noche tras noche, día tras día, diciendo que el tiempo está cerca. Debemos humillarnos, ser humildes y actuar. Así es. La palabra cumplida debería ponernos a todos en acción.
Nosotros, como el profeta Isaías, hemos visto el resultado de la gente autoexaltada, que dice, bueno, si va a suceder en algún lugar, será en nuestra denominación. Si viene por la Trinidad, bien. O si viene por la unicidad, bien. O si viene por la Iglesia de Dios, la metodista, la bautista, la católica o la presbiteriana, está bien. Isaías 29, 18. Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. 71. Me entrevistaron aquí en México. El hermano Jack estaba conmigo. El bebé resucitó de entre los muertos, tras morir esa mañana a las 9. Y resucitó esa noche a las 11, en la plataforma, por una visión. El hermano Jack estaba allí. Lo envié a orar por el bebé. La señora que lo sostenía en brazos, así. Llovía a cántaros, y él llevaba puesto el abrigo del hermano Arment. Y Billy dijo, he repartido. El amigo de este hermano Espinoza, no sé qué, lo llamé mañana, porque era muy lento. Y entonces dije, él repartió las tarjetas de oración, y Billy se quedó de pie para asegurarse de que no vendiera ni una. Y las repartió todas. Y esta mujer tenía al bebé muerto. Y ella dijo, pues, Billy dijo, no tengo suficientes acomodadores para contenerla. 72. Y dije, ella nunca me reconocerá. No me conoce. La noche anterior, ese ciego había recuperado la vista. Y al otro lado de esta plataforma, solo había montones de abrigos viejos, chalés y demás, gente pobre. Y dije, bueno, hermano Jack, baje y ore por el bebé. Dije, ella nunca notará la diferencia entre tú y yo. Y ella simplemente corrió bajo las piernas de esos hombres, les saltó encima de la espalda y caminó con ese bebé muerto. Una niñita preciosa, de estatura similar, quizá su primer bebé. Y parecía tener 20 y tantos años, una chica muy atractiva. Así que le dije, vaya a orar por ella, hermano Jack, porque nunca sabrá quién es quién. Y yo, de pie allí atrás, hablando a través de un intérprete, no sabría si era él o yo quien oraba por los enfermos. 73. El hermano Jack empezó a bajar. Miré al frente y tuve una visión. Un bebé sentado allí. Dije, no importa. Tráelo aquí. En unos instantes, el bebé estaba vivo. Le impuse las manos. Acudió a su médico enseguida. Con una declaración firmada, el bebé murió en su consultorio esa mañana, de neumonía. Y a las 11 de la noche, volvió a la vida, gracias a su perseverancia. Tuvo que insistir. Había algo real. Si un ciego podía recuperar la vista, su bebé podía resucitar. Me gusta eso. Dios, danos más gente así. Y ella, católica, se acercó con el rosario en la mano, y le dije, eso no era necesario. Sin menospreciar a ese joven. Sin menospreciar eso, pero no es necesario. Creemos en Dios. No en cualquier forma, ni en una oración metodista, ni presbiteriana, ni en una exclamación pentecostal. Creemos en Dios. No es una cuenta católica ni nada parecido. Creemos en Dios, el Dios vivo, por su palabra. Y su palabra es Dios. Y está destinada a dar fruto, porque es una semilla. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 74. Ahora bien, el profeta vio lo que hicieron las denominaciones autoexaltadas. Vio que no pudieron reemplazar el oficio. Perdieron su influencia, con sus credos, etc. A la espera de los credos, los aceptaron y pensaron que ya estaba. Y descubrimos que hombres como Ucías intentan reemplazar el oficio ungido, y fracasan. Muchos de ellos resultan neuróticos, borrachos, etc. Intentan reemplazar un oficio ungido, intentan suplantar. En lugar de tener lo que dicen, llamados y ordenados por Dios para hacerlo, se dispersan en grandes grupos y construyen grandes organizaciones, hombres intelectuales, grandes cosas, ostentosas, como Hollywood. Y predican. La venida del Señor está cerca. Hemos visto a hombres perder su influencia porque intentan asumir un oficio para el que no están ordenados, como Ucías. Hemos visto a las iglesias hacer proselitismo. Hemos visto, en nuestras asambleas pentecostales, a cada unidad intentando vencer a la Trinidad intentando vencer a la unidad, a la Iglesia de Dios intentando vencer esto, y a todos estos otros intentando vencerse unos a otros. Haciendo proselitismo, suplantando identidades, intentando hacer algo para lo que no están llamados. 75. Dios dijo, predicad el Evangelio. Demostrad el poder del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. No, vayan y formen organizaciones, tengan escuelas, etc., no hay nada en contra, pero eso no reemplaza este oficio.
Y vemos ahora que hombres y mujeres que intentan ejercer ese oficio ungido, cuando no están ordenados para ello, vemos lo que les sucede. Ese es su ejemplo, ministros. Lo vemos en la adolescencia. Lo vemos en todas partes. Eso es, no se fijen en el hombre. Fijen en Dios. Quiten la mirada del hombre y pónganla en Dios. No se dejen influenciar, digan, oh, gloria a Dios, el Señor me dice. Así dice el Señor, haz esto y aquello, y nunca sucede. Miran, están tratando de imitar algo de lo que no saben nada. No lo hagan. Es peligroso. Serán afectados por la lepra espiritual, la incredulidad, sus denominaciones. Tratando de construir, de conseguir una pluma en su sombrero, de ser presbítero. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 76 Sé como David. Prefiero ser un felpudo en la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de los malvados. Sí, un felpudo. Donde quiera que me llames, Señor, déjame ser el mejor felpudo que hayas tenido. Si la gente tiene que limpiarse los pies en mí, déjame ser un verdadero felpudo. Limpiaré los pies, como mínimo. Eso fue lo que hizo Jesús al venir a la tierra. Se convirtió en el felpudo de Dios, en su propio Hijo. ¿Quién eres tú, obispo, presbítero estatal, cuando Jesús se convirtió en un lacayo, un felpudo en la casa del Señor? ¡Ay, Dios! Y luego nos creemos alguien, porque obtuvimos un doctorado, fuimos a la universidad. Mira tu ejemplo, lo que él hizo. No mires lo que hizo el obispo, el presbítero, o lo que sea. Pudo haber sido un buen hombre. Eso no importa. Eres tú, mira a Dios. 77 Cuando vio los efectos, y luego vio lo que sucedió. Para terminar, una cosa más. Sus pies y manos, sus alas cubrieron su rostro en reverencia, sus pies en humildad, y luego sus dos alas lo pusieron en acción. Piensen en eso, los efectos de la visión en el profeta. ¿Qué le hizo? Le mostró que ningún hombre, no pongas tu confianza en un hombre. Cuando ese hombre abandona la palabra de Dios, tú abandonas al hombre. Abandonas al hombre. Quédate con Dios. Dios es la palabra. Salmo 84, 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Juan 1, 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 78 Observen los efectos. Ahora, hermanos ministros, quiero que esto les quede grabado en el corazón. ¿Qué le sucedió al profeta? Causó que ese profeta, ordenado a un oficio antes de la fundación del mundo, los dones y llamamientos son irrevocables. Causó que ese profeta, que hay de un ministro, un obispo, que no se parece en nada a un profeta, maestro, pastor o evangelista. ¿Qué debería hacerles? Pero ver la visión del Señor hizo que el profeta confesara que era pecador. No salió y dijo, sí, gloria a Dios. Aleluya, me basta. Alabado sea Dios, me voy. O no se acercó y dijo, no escucharé eso. Tuve una alusión mental. No es lo que dice el sacerdote. No. Lo aprendió. Vio lo que Dios intentaba mostrarle. ¿Por qué? La semilla espiritual ya estaba en él, como estaba en la mujer junto al pozo, como en los demás. Fueron ordenados, predestinados para esto, y él comprendió la razón. Vio a Ucías en el leproso, un hombre importante que intentaba fingir algo. Vio a Dios sentado allí, y vio cómo Dios vestía a sus siervos y cómo los enviaba. Esto le hizo decir, soy un pecador. Entonces llegó el momento de la purificación, después de la confesión, soy un pecador. Isaías 6, 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 79 El profeta, un hombre que había estado en el palacio del rey, conocido por ser profeta. ¿Me oyes? La visión del Señor hizo que este profeta ordenado exclamara, ay de mí. Soy un hombre de labios impuros. Vivo entre gente de labios impuros. Y mis ojos han visto la orden del Señor. Oh, hermano ministro, mis ojos han visto la orden del Señor. Luego vino la purificación. Aquí viene el querubín con un carbón encendido del altar, que había tomado con sus tenazas, las tenazas del altar, y lo puso en sus manos.
E Isaías echó la cabeza hacia atrás, porque estaba listo para confesar que era impuro, porque había buscado el ejemplo de algún obispo o alguien, en lugar de buscar a Dios. En lugar de buscar la palabra, buscó un credo. Todavía te hace retroceder, un hombre de labios impuros. Y vino el ángel con fuego, lo puso sobre sus labios y dijo: ahora estás limpio. Isaías 6, 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 80. Fíjense en el orden. Nunca le trajo un libro, un catecismo. Dios no prepara a sus siervos con libros ni catecismo. Los prepara con fuego, fuego purificador, fuego del altar. Y lloró. Cuando clamó y dijo: ay de mí, porque he obrado mal. He puesto mi ejemplo, mi confianza, en un hombre. Y veo el orden del Señor. Y lo purificó con el carbón de fuego. Ahora bien, ¿no es maravilloso cómo el hombre reconoció su pecado? Y miren cómo actuó Dios tan pronto como reconoció su pecado. Confesó su pecado, confesó su mal. Y vio lo que Dios hizo y cómo lo purificó con un carbón de fuego. No con una declaración de credos, ni con un rosario, ni con un asunto histórico. Lo purificó con fuego vivo en tiempo presente. Isaías 6, 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 81. Y la Biblia dice: la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Este mismo Espíritu Santo, este mismo Jesús que vino en la forma del Espíritu Santo el día de Pentecostés, es el único proceso de purificación que Dios conoce al purificar a su siervo. Él vio el orden. Vio lo que el siervo de Dios preparó, cómo debía actuar. Vio cómo Dios preparó a su siervo, cómo lo preparó. Observen lo siguiente. Después de la purificación, después de la comisión. Después de haber hecho esto, seguido, ¿qué sigue? La comisión. Después de confesar y ser purificado, fue entonces cuando el limpio Isaías respondió cuando el Señor dijo: ¿quién irá? Dijo: heme aquí, envíame. Isaías 6, 8. Oí también la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 82. Jóvenes, con la vida por delante, bajemos al altar esta mañana. Bajemos a la casa de Dios por unos minutos. Empresario, ama de casa, ministro, bajemos a la casa de Dios. Algo anda mal en alguna parte. Han tenido demasiado, y tanta suplantación carnal en el mundo del cristianismo. Jóvenes, lo siento por ustedes. No saben qué camino tomar. Uno dice esto, otro dice aquello, otro dice que es un Ave María, otro dice que es otra cosa, y otro dice: únete a esta iglesia, y únete a aquella. Todo está mal, porque Dios ha demostrado claramente que la cosa está muerta. 83. Ahora, bajemos a la casa de Dios, en nuestro corazón, el altar, miremos hacia arriba y veamos cómo es Jesús, que es la palabra. Y entonces podremos responder: aquí estoy, envíame, Señor. Envíame a la casa, para ser una mejor esposa. Envíame a la escuela, para ser una mejor adolescente. Envíame a la escuela, para ser un mejor adolescente. Envíame al púlpito, un ministro diferente. Envíame a mi negocio, un hombre de negocios diferente. Cuando veas tu ejemplo, Jesucristo. Él dijo: aquí estoy, envíame, después de su humildad, después de ver el orden, cómo Dios forma a su siervo. Cómo lo comisiona. Antes de comisionarlo, tiene que ser humilde, reverente y estar en acción. Y por lo tanto, cuando vio eso, el purificado Isaías dijo: aquí estoy, envíame. Isaías 6, 8. Oí también la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Inclinemos nuestros rostros un momento. Se da una profecía desde la audiencia. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, purificándolo al máximo. Cuando la voz de Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió: Maestro, aquí, envíame. Habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. El hermano Branham comienza a tararear.
Piénsalo ahora, adolescente, mientras tararean esa canción. Piénsalo, ministro, empresario, ama de casa. Estamos en la casa del Señor ahora. Miren hacia arriba y vean su ejemplo, los querubines. Solo piensen, están en el fin del tiempo ahora. El tiempo se desvanecerá en la eternidad, quizás hoy. No sabemos cuándo. Piénsenlo. Hay millones ahora en pecado y vergüenza, muriendo. Mira las calles. Escucha su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, a rescatarlos. Responde pronto. Maestro, aquí estoy. Oh, habla, mi Señor, oh, habla, dilo de corazón ahora. Isaías, ¿dónde estás? Y te responderé pronto. Habla, mi Señor, metodistas, bautistas, pentecostales, ¿dónde están? Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. 85 ¿De verdad lo dices en serio? Cuando Él te hable al corazón, ¿lo harás en serio? Habla, mi Señor, oh, habla, mi Señor. Si te habla mientras cantan, responderá pronto, levantarás la mano y dirás, yo, Señor. Yo, Señor. Que Dios te bendiga. Mi Señor, habla, y yo responderé, permíteme ser una influencia, Señor, para otros. No puedo hacerlo hasta que me purifiques. Envía al ángel ahora, Señor. Habla, mi Señor. Oh, habla, mi Señor. Habla, y yo responderé, te responderé. Oh, habla, mi Señor. Habla, mi Señor, con las manos en alto ahora. Y yo, se nota que Él está hablando. Que ahora el fuego venga y los purifique. Habla, mi Señor, habla, mi Señor. 86 Señor Jesús, mientras se canta el cántico. Habla, y pronto te responderé, literalmente docenas de manos se alzan aquí, Señor, entre los adolescentes y los ancianos, ministros y empresarios. Seguro, Señor, que aún hablas. Envía al ángel ahora con el carbón de fuego purificador. Prepara bien a tus siervos, Señor, para la tarea que tenemos por delante. Isaías sabía que, para ser profeta, se necesitaba más de lo que él tenía para encontrar la respuesta del día. Y también se necesita más de lo que tenemos, Señor, hoy, para encontrar la respuesta. Se necesita la persona de Cristo en nosotros. Se necesita a Jesús mismo para responder a la pregunta. Concede, Señor, que el Espíritu Santo, en la persona de Cristo, o Cristo, en la persona del Espíritu Santo, entre en cada corazón ahora mismo. Límpianos, Señor, de nuestra incredulidad. Límpianos de nuestros credos y de la necedad de este mundo. Límpianos de ello, Señor, y pon tu palabra en nuestros corazones. Y medita en ello día y noche. Que la respuesta llegue, Señor, tan pronto como los corazones sean purificados. Concédelo, Señor. Que el ángel de Dios toque cada uno de nuestros corazones ahora, con ese carbón ardiente, mientras esperamos en él. Concédelo, Señor. 87 Ahora, con la cabeza, los brazos, el corazón, todo, vueltos a Dios, aquí mismo en el templo de Dios, donde está el Espíritu Santo, y su séquito llena el edificio. La presencia de su ser está aquí. Aceptémoslo ahora, si pueden sentir a Dios tocándolos, mientras cantamos este cántico de nuevo. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, haciéndolo tan puro como podía ser. Inclinados ante él, cantemos eso de nuevo. Y dejemos que el ángel de Dios limpie nuestros corazones de toda inmundicia y del glamour del mundo. Y ustedes, niños y niñas de la secundaria, adolescentes de Shreveport, ustedes, los buenos sureños que solían escuchar el evangelio tradicional, ven que hay algo que la iglesia no les provee hoy, pero Dios sí. ¿Les permitirán limpiar sus corazones ahora? Vives entre gente que baila y todo lo demás, y se hacen llamar miembros de la iglesia, y ves la inmundicia y las cosas que hay en nuestras iglesias de todas partes. Desde la católica, hasta la última iglesia organizada. Eso es Pentecostés. Todos somos culpables. Todos somos culpables, sin excepción. Isaías 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Ves dónde nos hemos metido? Nuestras grandes escuelas para educar a nuestros ministros y demás, y todo aquello en lo que nos han enredado. Dejemos eso de lado. Hagamos como Pablo en el pasado. Nada de esto me conmueve. Estoy convencido de que nada presente ni futuro, nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo. Y olvidando lo pasado, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Oh, Dios. Créelo ahora, mientras cerramos los ojos y abrimos nuestros corazones a Él, y cantamos. Cuando el carbón ardiente tocó al profeta, purificándolo al máximo. Cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, Maestro, aquí, envíame.
Oh, habla, mi Señor, habla. Ahora simplemente alcemos nuestras manos a Él y creamos. Habla, habla, Señor, te responderé pronto. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla, y te responderé. Señor, envíame. Sí, habla, mi Señor. Ora ahora. Voy a pedirle al hermano Don que venga a orar con nosotros. Habla, y te responderé pronto. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.